¿Están listos? ¿Dónde están los que decían aleluya? Amén. Es verdad, amén. Es verdad. Antes estuve en este lugar, pero Dios siempre limpia dentro de su casa primero. Vamos a hablar de algo importante hoy. No sabía que iban a venir hoy, ¿ok? No sabían que iban a venir los que vinieron a escuchar esta palabra. Pero los que vinieron no toman ofensa a lo que va a venir. Amén. Es la palabra de Dios que va a hablar. Amén. Si lo están haciendo, aplíquelo. Si no lo están haciendo, aplíquelo. Amén. So here we go. Vamos a empezar con una oración primero. Oh, Father, thank you for what you do in our lives, Lord Jesus. Thank you for bringing us another day here to present to you, Lord God, our worship, to give you the glory and the honor that you deserve. Father, we praise you in spirit and in truth. We ask that your word today, Lord God, open our hearts, open our eyes, and open our ears to follow you, Lord God, in the days to come. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Vamos a empezar en Hebreos capítulo 12, versículo 22 a 23. Amén. Si no hay Biblia, aquí está la letra, aquí arriba. Amén. ¿Listos para Cristo? Man, it's really hot. Todo bueno el avance de la oración, pero give me one second, okay? Vamos a empezar con esto. Hebreos capítulo 12, versículo 22. Se llama las asambleas en el cielo. Amén. Dice la palabra de Dios, en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, vosotros en cambio os habéis acercado al monte Sión y a la ciudad de Dios vivo, la Jerusalén celestial y las millares de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están escritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos. Amén. Está hablando aquí la palabra de Dios que hay una asamblea en el cielo, donde toda la creación de Dios viene y se presenta delante de Dios. Amén. Lo que se hace en el cielo también se hace en la tierra. Por eso nosotros venimos y nos congregamos, nos presentamos delante de Dios. Amén. La palabra asamblea en griego es eclesia. Eclesia. Amén. Iglesia viene de la palabra iglesia, cuando se traduce en inglés, o en español digo. Perdón, esto está escrito en inglés, ok, so. La palabra church o iglesia es kriakos, kyrios, que es siendo de Dios. Amén. Son nosotros siendo de Dios, siendo un pueblo, una iglesia que es de Él. Amén. So en Job capítulo 1, versículo 6, la palabra de Dios nos lleva a una asamblea, a una congregación en el cielo. Así introduce la historia. En Job capítulo 1, versículo 6 dice, hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor y Satanás vino también entre ellos. Amén. ¿Quién vino? Amén. Los hijos de Dios, los ángeles. Amén. Y también vino Satanás también entre ellos. No todos los que vienen a la iglesia son santos. Amén. De todo tipo viene a congregarse. Pero ahora vamos a hablar de la importancia de congregarnos aquí en la tierra como se hace en el cielo. Amén. So here we go. En las asambleas o congregaciones dice que toda creación se asamblea o se congrega delante de él, ¿verdad? Incluyendo el diablo, como leímos ahorita. También como tenemos juntas en la tierra, hay juntas que tenemos en la iglesia, hay juntas que tenemos en nuestros trabajos, donde nos presentamos a nuestros líderes o nuestros jefes, ¿verdad? Tenemos reportes de lo que estamos haciendo. También los ángeles hacen eso. Los ángeles traen reportes a Dios. El diablo también trae reporte, porque vemos en el versículo 7 cuando le pregunta al diablo, ¿y dónde has estado? Y viene y dice, pues lo mando a la tierra, ¿verdad? Él viene y se presenta al Creador. So, ¿a dónde más habla de las asambleas? ¿A dónde más habla de la congregación aquí en la Biblia? En el libro de Apocalipsis capítulo 1 vemos
que están cantando los ángeles, santo, santo, santo. Amén. Pero vamos a entrar a otro, en 1 Reyes capítulo 22, versículo 19. Primera de Reyes 22, 19. Les estoy dando una ilustración porque vamos a entrar al punto aquí en un momento. Amén. 1 Reyes 22, 19 al 23. Dice, respondió Miquías, por tanto, escucha la palabra del Señor. Yo vi al Señor sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. 20 dice, y el Señor dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro de otra. Aquí vamos a parar un momento. En asuntos todos tienen opinión, ¿verdad? Vamos a hacerla así, vamos a hacerla así, vamos a venir a hacerla así, ¿verdad? Así estaba en el cielo también. Dios hizo una pregunta, el jefe hizo una pregunta y todos andaban tirando una opinión. Pero entrando al 21, can we keep going? Entonces un espíritu adelantó y se puso delante del Señor y dijo, yo lo induciré. 22. Y el Señor dijo, ¿cómo? Y respondió, saldré y seré un espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Entonces él dijo, le inducirás y también prevalecerás. Ve y hazlo así. En otras palabras, amén. Había una congregación allá en el cielo donde se juntaron toda creación, los ángeles, alrededor del trono, y el Señor hizo una pregunta. Todos opinaron, pero al final vinieron a la conclusión, así se va a hacer. Amén. También en la tierra vinimos y nos congregamos. Venimos y le damos adoración y alabanza a nuestro Dios. Escuchamos la palabra. Como se hace en el cielo, se hace en la tierra. Como se hace en la tierra, se hace en el cielo. Y al final vinimos con una conclusión aquí en la tierra. El predicador viene, trae el mensaje y el pueblo dice, amén. Vamos a seguir la voluntad de Dios. Vamos a caminar en sus estatutos y ordenanzas. Vamos a caminar en amor. Vamos a caminar con fe. Y el pueblo de Dios dice, amén. Entrando a Mateo capítulo 16, versículo 19, ya entrando al Nuevo Testamento, Jesús le dice algo a Pedro. Una conversación íntima, se mete con él y le dice aquí, Mateo 16, 19, yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatas en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Hay asambleas, congregaciones, hay una iglesia allá en el cielo. Lo que haces aquí en la tierra se hace en el cielo. ¿Por qué? Somos seres ¿qué? Espirituales. Somos seres carnales y espirituales. Caminamos en espíritu en verdad. Amén. Otra vez, 16, 19 dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Aquí, cuando está usando las llaves, no está diciendo que son llaves así de metal. Amén. Está diciendo llaves que significa que es autoridad. Amén. Yo te daré las llaves, yo te daré autoridad del reino de los cielos. Y lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Cuando vienes y te presentas delante de Dios y usas tu boca para bendecir o maldecir, ¿qué estás haciendo en el cielo? ¿Qué estás haciendo en la tierra? Amén. Señor, atamos sanidad, atamos bendición al pueblo de Dios. Pero cuando vamos a la casa y hablamos con el hermano o hablamos con alguien, le andamos maldiciendo, tú que no sirves de nada, bla, 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 bla. Pero aquí no se hace, ¿verdad? Estoy hablando de los de allá afuera. Amén. Es bien importante lo que se hace aquí, en la tierra, porque lo que se está haciendo aquí, se está haciendo allá en el cielo. Amén. Amén. Pero otra manera de que podemos ver esto para poder respaldar esta palabra, cómo se ata y cómo se desata. Amén. El profeta Daniel nos enseñó. Dice aquí en Daniel capítulo 10 versículo 12, nombre de oración. Y ese es el punto que vamos a llegar. Amén. Daniel capítulo 10 versículo 12.
Dice la palabra de Dios. Lo voy a leer aquí. Dice, entonces me dijo, no temas, Daniel, porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras he venido. Si leemos el contexto de esa historia, Daniel se puso a ayunar 21 días, 3 semanas, pidiéndole al Señor una oración. Y desde el primer día, dijo el ángel cuando vino y se lo dijo, desde el primer día te escuchó, pero había una guerra espiritual que estaba pasando en los aires. Y Daniel lo estaba haciendo solo. Pero este hombre era pesado en oración. Este hombre no le importaba lo que estaba pasando alrededor de él. Las leyes que estaba cambiando el rey. Él se metió con el Señor. En secreto se metió. Él se humilló delante de nuestro Dios. Pero un hombre fuerte así le tomó 3 semanas. Porque había una guerra espiritual que estaba pasando en los aires. ¿De dónde vino el mensaje? Del cielo. Porque él lo andaba atando. Y cuando se metió en oración, cuando se metió en el Espíritu, andaba recibiendo, pero le costó. Amén. Seguimos leyendo al 13. Dice la palabra de Dios aquí. En continuación dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los primeros príncipes, vino en mi ayuda, ya que yo había sido dejado ahí con los reyes de Persia. Amén. Lo que se ata en el cielo, se ata en la tierra. Lo que se desata, ¿verdad? De las dos maneras. Pero ¿qué estás haciendo y cómo lo estás guerreando? Amén. Ahorita se va a poner complicado esto. No quiero que tomen ofensa lo que voy a decir, porque es la palabra de Dios. Amén. Así como en la escuela yo conocía a mucha gente que estudiaba 5 minutos antes del examen. Trataba de recibir toda la información porque no hicieron nada durante la semana. ¿Cómo vas a tomar un examen así y pasar si no sabes el tema? Amén. Durante la semana nos metemos en las escrituras. Durante la semana nos congregamos. Durante la semana nos metemos en oración. Siempre tiene que ser Dios primero antes que todo. Porque lo que atas en la tierra, atas en el cielo. Lo que desatas en la tierra, desatas en el cielo. Porque Cristo nos ha dado la autoridad, la llave, la autoridad para poder hacer eso. Amén. Vamos juntos, estamos en el mismo sentir. Amén. Pero quiero que veas a tu vida lo que estás haciendo. ¿Cómo vienes a presentarte delante de Dios? ¿Cuántas veces vienes? ¿Cuántas veces lees? ¿Cuántas veces oras a tu Rey? Esto es no es democracia el reino de Dios. No es comunismo el reino de Dios. Es un reino donde el Rey da el orden y los todos tenemos que obedecer y seguir el orden que dijo. Ve, evangeliza. Ama a tu mujer. Ama a tu prójimo. Servirás a Dios sobre todas las cosas. Son órdenes que nos mandó el Rey. Pero la gente dice, eso es legalismo. Porque no le entiende, porque no ora, porque no lee y porque no se congrega. Amén. Ahora vamos a hablar en el poder de la unión. Hablamos que hay congregaciones en el cielo como hay en la tierra. Hablamos que hay poder en la oración cuando uno se sujeta a las cosas de Él, se mete con Él en espíritu y en verdad. Pero ahora vamos a hablar, porque a este hombre le costó solo 3 semanas. Y este hombre estaba pesado para orar. Cuando lo llevaron con los leones, la razón que los leones no se lo comieron es porque él no andaba en la carne. Y los leones andan buscando carne para devorar. Él andaba en el espíritu. Amén. Y Dios lo guardó. Pero ahora vamos a ver. Vamos a ver qué pasa cuando nosotros hacemos nuestra parte durante la semana, para que cuando vinimos a congregarnos y hacer una asamblea o una congregación delante de nuestro Dios, el poder que tenemos como un pueblo. Amén. Daniel era un inmigrante. Acuérdense esto. También nosotros somos inmigrantes porque nuestra ciudadanía viene del cielo. Amén. Estamos pasando por aquí en esta tierra, pero nuestro citizenship está allá con Él. Amén. Vamos a ir a Mateo capítulo 6, versículo 5. Si Dios lo guardó a Él en un país ajeno, Él nos guardará. Amén. Solo tenemos que ser fieles
y obedecer la palabra hasta el final. Amén. Cuando Jesús vino, Él rompió el velo rasgó, y ahora podemos entrar a su presencia y hablar directamente con el Padre por medio del Hijo, con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Hay poder cuando nosotros oramos solos, como vimos con Daniel. Nehemías oró solo también, oró por el pueblo. Moisés oró solo, oró por el pueblo. Pero ¿qué pasa cuando nosotros nos venimos a juntar, a orar juntos? Amén. Nos unimos, nos acompañamos, nos congregamos. ¿Qué pasa en lo celestial? Dice aquí Mateo capítulo 6, versículo 5. Seguimos hablando del individual. Dice, y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Amén. Amén. Hay gente que tiene diferente motivo por qué orar, pero cuando nos congregamos, oramos para hablar con el Padre, para tener esa relación, para sincronizarnos en el cielo. Amén. Que nunca se te quite eso. Que nunca se nos quite eso. Cuando hay un líder aquí que se empieza a orar, es porque anda dirigiendo. Porque, hermanos, nos cuesta orar de verdad. Nos cuesta orar. ¿Saben cómo sé que nos cuesta orar? Por experiencia, pero también porque la palabra nos dice, Jesús estuvo con sus discípulos y sus discípulos se durmieron. Amén. Nos cuesta orar porque no estamos acostumbrados a eso. Y cuando queremos hacerlo y vienen los cambios, ¿quién viene también a distraernos de esa comunión con Él? El enemigo. Nos tira dardos porque Él no conoce nuestro corazón y los pensamientos. Pero cuando hablamos, habla lo que dice el corazón. Amén. Dice la palabra de Dios que Jesús oraba todo tiempo. Él puso el ejemplo de cómo orar. Él nos dio la guianza, Él nos dio el ejemplo. Él se apartaba, oraba solo y también traía a sus discípulos y oraba con ellos. Amén. Oremos, limpiémonos, renovémonos en su sangre y descansemos en su paz. Amén. So Jesús nos habla de oraciones unidas. No los vamos a leer ahorita, pero dice Mateo 26:40, el que está tomando notas, en Lucas 22:45 y en Marcos 14:37. Menciona cómo oraba con los discípulos y cómo los invitaba a Él, porque tenía 12, pero solo invitaba a 3. Amén. Y de eso ya hablamos antes y vamos a hablar a otro tiempo. Amén. Pero aquí dice en Lucas 22, versículo 39. ¿Cuántos todavía están aquí? Amén. 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 Lucas 22, 39. La palabra de Dios dice esto. Y saliendo, se encaminó por de costumbre hacia el monte de los olivos, y los discípulos también le siguieron. 40. Cuando llegó al lugar, les dijo, orad para que no entréis en tentación. Y se apartó de ellos como un tiro de piedra, y poniéndose de rodillas, oraba, diciendo, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí vamos a parar. So keep it there. Go back to 43. Cuando Jesús oraba, no oraba para Él, para que se haga la voluntad, para que Él reciba la bendición, para que se haga lo que le da la gana. Él oró para que se haga la voluntad de Dios. Cuando Daniel oraba, que se haga la voluntad de Dios. Cuando Nehemías oraba, que se haga la voluntad de Dios. Ahí también se mira el corazón del que está orando. ¿Cómo estás orando? Porque la gente que se pone en las calles y que se pone en público, que empieza a orar es para que sea visto. Es por mí que estoy orando. Pero un siervo de Dios siempre ora para que se haga la voluntad de Dios. Amén. Que se haga lo que Él dice, porque Él manda y lo que Él quiere hacer lo va a hacer. Amén. Porque Él es Dios. Él hizo toda creación y nosotros no tenemos ninguna opinión. Podemos decirle, Señor, maybe, si quieres. Así como vimos. Y si Él dice, ok, amén, hazlo. Así. Amén. Pero si no, no.
Y he preguntado esto. Si Dios no te sana, si Dios no te libera, si Dios no te da lo que tú le estás pidiendo, ¿todavía lo sigues amando? Amén. Todavía lo siguen amando. Porque mucha gente se ha apartado de la fe cuando no reciben lo que quieren. Porque miran a Dios como un beneficio, no miran como un de seguranza. Donde cuando tengo problema yo voy y corro a Él y le pregunto algo. En vez de decir al Señor, haz tu voluntad en mí, Señor, yo me rindo a lo que me traes. Venga lo que venga, quiero ser fiel. Amén. Esto no es de nosotros. A caminar con Cristo ya no es de ti. A caminar con Cristo es de Él. Y lo que Él quiere hacer, y lo que le gusta, y lo que manda, siempre es de Dios. Amén. En palabras sencillas y al punto. Amén. La palabra de Dios dice aquí, en Hechos capítulo 2, versículo 1. Hold on. Vamos a regresar al 43. Perdónenme. Lucas 22, 43. Vamos a terminar en esos 3 versículos. Dice, entonces se le apareció un ángel del cielo fortaleciéndolo. Amén. Y estando en agonía, oraba con mucho fervor y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Cuando se levantó de orar, fue a los discípulos y los halló dormidos a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entres en tentación. Jesús nos dice orar para que no entres en tentación. Conéctate con el Padre para someterte a Él, resistir al diablo y que el diablo huirá. Amén. Amén. Mucha gente anda pidiendo las cosas aquí en la tierra en vez de enfocarse en invertir en su vida espiritual. ¿Qué es tu voluntad, Señor? ¿Cómo podemos caminar contigo? ¿Cómo podemos crecer en ti? Enséñanos, Señor, tu voluntad. Trae profecía, trae palabra, trae visión. Háblanos, Padre. Pero a veces nosotros oramos por el trabajito. Oramos por cosas que nos van a alejar. Porque no sabemos cómo orar. Porque no nos congregamos. Porque en vez de poner a Dios a primero, siempre ponemos otras cosas. Amén. Y por eso tienes un tiempo difícil atar cosas en el cielo, porque no sabes cómo guerrear en el Espíritu. Amén. Yo sé que aquí sí, yo les estoy hablando afuera a ellos. Amén. En Hechos capítulo 2, versículo 1, esos discípulos no entendieron hasta que les llegó la rema. Amén. Y cuando les llegó la rema, vino aquí, dice la palabra de Dios. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Amén. Los discípulos oraban todo el tiempo porque ahí en ese momento estaban congregados, hicieron una asamblea y se metieron a orar. ¿Y qué pasó en ese día de Pentecostés? ¿Qué pasó? Y todos juntos. Vino el Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas. Hello, ¿están conmigo? Porque lo que ataron en la tierra, ataron en el cielo. Ya sabían y entendieron por qué orar. Y recibieron el Espíritu Santo y desde ese momento empezaron a salir y a evangelizar a todo el mundo. ¿Por quién nos estaba guiando? Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo entra en la tierra y va al cielo. No hay límites. Lo que escucha del Padre viene y nos dice a nosotros. Amén. Quiero que entiendan esto, porque si andas orando por cosas que no te van a ayudar a invertir en tu vida espiritual, porque hay una eternidad después de esto. Y si no estás orando para invertir en eso, ¿qué estás haciendo? Amén. Eso dice en Filipenses capítulo 2, versículo 2. Es importante saber el poder de la oración. Filipenses 2:2 dice: hacer completo mi gozo siendo del mismo sentir,
conservando del mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. ¿Por qué nos congregamos? Para ser completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. El propósito de Dios es ser su voluntad, obedecerlo, amar, caminar en fe, alcanzar las almas perdidas y llegar a la casa. Amén. Amén. El libro de Mateo, Jesús otra vez repite en Mateo capítulo 18, 18. Dice, en verdad os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez lo repite. Amén. ¿Por qué lo repite otra vez? Porque los humanos se olvidan, ¿verdad? Es importante, Jesús lo está diciendo porque Él sabe la estructura del cielo. Él sabe cómo se mueve lo espiritual, porque Él era un hombre de oración en la tierra, pero Él es Dios, guiado por el Espíritu Santo. Los tres son uno. Continúa otra vez en el versículo 19 y 20. Dice Él, además os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de ellos. Dos o tres. Cuando vinimos a congregarnos, pueden ser miles, pero si no están en el mismo sentir, si no tienen el Espíritu Santo, el mínimo dos o tres. Desafortunadamente, por eso las iglesias grandes a veces reciben palabra de Dios, porque ahí están dos o tres que verdaderamente están buscando de Él. Pero los demás están buscando por su show, por su milagrito, por su beneficio. Pero la palabra de Dios nos dice, nos da un orden, nos presenta esto. Y lo va a hacer como dice, porque Él lo mandó y Él lo dice. Y lo que Él dice es amén. Amén. Aunque ellos están mal con su doctrina, aunque es puro show, es puro concierto, es puro milagro, es puro sacadero de demonio que todavía Él sigue regresando y es un psycho que no termina, hay dos o tres que están buscando de Él. Amén. Y nos vamos a meter eso porque Jesús les llama la atención ahí en Apocalipsis. Pero vamos a meternos aquí, Eclesiastés capítulo 4, versículo 9. La importancia de estar unidos. Amén. Eclesiastés 4, 9, vamos a leer hasta el 12. Dice, más valen dos que uno solo, pues tienen mejor remuneración por su trabajo. Porque si uno de ellos cae, el otro levantará a su compañero, pero hay del que cae cuando no hay otro que lo levante. Además, si dos se acuestan juntos, se mantienen calientes, pero uno solo, ¿cómo se calentará? Si alguien puede prevalecer contra el que está solo, los dos resisten. Dos lo resisten. Un cordal de 3 hilos no se rompe fácilmente. Por lo menos 2 o 3 en su nombre, ahí está Él. Amén. En el ejército nos decían, por lo menos tráete un compañero para que no estés solo. Dios nos manda en dos. Dios nos mandó a sus discípulos a sacar chamucos 2 en 2. Hay un orden y Dios lo presenta y lo dice con un propósito. Amén. Cuando nos congregamos en el mismo sentir, en el mismo espíritu, con el mismo propósito, ¿qué estamos haciendo? Amén. Atando y desatando juntos. Porque me va a costar 3 semanas solo. Pero con la ayuda de otro hermano, maybe se hace más corto el tiempo. Amén. El mismo sentir, con la misma visión, con el mismo espíritu. Amén. Ya sabemos cómo guerrear en el espíritu, ¿verdad? No lo quiero repetir porque yo sé que lo saben aquí. Pero los que están en casa, Efesios 6, capítulo 12. No es corta,
No es contra carne ni sangre, son con las potestades y los huestes que están alrededor de nosotros. Amén. No es contra mi hermano, es con lo que ellos tienen adentro porque no saben cómo desatar. Desafortunadamente, la gente no lo mira así porque todavía vive en la carne. Amén. 1 Corintios capítulo 1. Versículo 10. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Amén. Las divisiones pasan porque la gente no se somete al orden de Dios. Las divisiones pasan porque quieren hacer su manera y no la voluntad de Dios. No me gustó lo que cantó el hermano, no me gustó cómo predicó el hermano, no me gustó cómo vino vestida la hermana. Pero ¿saben qué? No están unidos en el mismo sentir y viven en la carne en vez de vivir en el espíritu. Nuestros ojos tienen que estar puestos en el cielo. Aleluya. Amén. Amén. No somos de aquí, somos de allá. El espíritu regresa a quien lo hizo. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Al polvo regresamos y el espíritu regresa al quien lo hizo. Amén. Vamos a ver en Génesis capítulo 11, versículo 6. Hay un poder en unión. Hasta Dios mismo lo dijo. ¿Se acuerdan la historia de la torre de Babel? Dice, y dijo el Señor, he aquí, son un solo pueblo y todos ellos tienen la misma lengua. Y esto es lo que han comenzado a hacer. Y ahora nada de lo que se pongan o propongan hacer les será imposible. Andaban haciendo la voluntad de ellos. Y este es Dios hablando, diciendo, amén. Esta gente viene unida a hacer una cosa. Para ellos nada se le va a hacer imposible. Pero ahora vamos a cambiar el script. Y vamos a hacerlo para el reino de Dios y para su voluntad. Cuando nos unimos y nos congregamos en el mismo espíritu, en el mismo sentir, nada se nos va a hacer imposible. Porque estamos hablando directamente con el Padre que va a guiar para nosotros y victoria en su nombre. Amén. Nuestros ojos se han puesto en Él. Amén. Santiago capítulo 5 versículo 16. Vamos a leer al 18. Dice aquí, por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró ferviamente para que no lloviera. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró. El cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Un hombre solo lo pudo hacer. Imagínense cuando nosotros nos congregamos para hacer su voluntad en espíritu, alma, cuerpo, adorando en espíritu y en verdad. Rendidos a Él, a su voluntad, a lo que Él dice cuando lo dice, y no enfocándonos en nuestra vida, dejando todo atrás y diciéndole sí a Él. Es importante porque la gente no reconoce eso y por eso se salen de las iglesias, por eso no entienden la palabra. Esto se le hace necedad. Dicen, puras locuras. Porque no entienden, porque no se les ha abierto los ojos. Escuchan pero no oyen. Amén. Mismo sentir. Atemos y desatemos. Amén. Grandes cosas vienen. Y Dios viene y limpia casa primero. Porque los que están fieles y firmes en Él, Él los va a usar. Él no quiere cualquiera. Él quiere los que son apartados. Él quiere los que son santos. Él quiere los que los busca a Él. Porque viene el día donde la gente va a decir, Señor, Señor, en tu nombre hice milagros. Señor, sacamos chamucos. Él dice, apartados de mí, hacedores de mal. Yo no te conozco. Lo hicieron
por ellos mismos, no lo hicieron para el beneficio del buen común del pueblo de Dios. Amén. Elías solo era un hombre como nosotros y Dios lo usó para grandes cosas. Amén. También a ti te va a usar si te dejas. Amén. Vamos a terminar con Efesios capítulo 6, versículo 18. Con toda oración y súplica orar en todo tiempo en el Espíritu, y así velar con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Todos estamos pasando por una cosa. Todos tenemos problemas en áreas de nuestra vida que no podemos controlar. Tenemos necesidades. Solo no puedes.